Muy bien, ya estamos en grabación, compañeros, de nuestra sesión número 7, módulo de zonas portuarias. Agradeciendo nuevamente a todos por la puntual asistencia. Vamos a dar paso a la toma de los datos de asistencia para que tengamos la evidencia en grabación. Luego vamos con los contenidos para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo pantalla de Sistema Class? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. 6 estudiantes entonces en este momento en conexión. Les agradezco, por favor, me puedan confirmar a través del audio para que quede la evidencia en grabación. Jair Steven Álvarez. Buenas noches, presente. Gracias. Permítame un segundo que tengo una solicitud de ingreso acá. Profe, buenas noches. John Andrés, buenas noches. Vamos allí ya a llamarte en asistencia. Ya estás ok en conexión. Juan Alejandro Acosta. Presente, profe. Gracias. Verónica Betancourt. Verónica, vi que abriste tu micrófono, pero no te escuchamos. Ahí lo tienes abierto nuevamente, pero no te estamos escuchando. Si quieres, puedes confirmar a través del chat. Supongo que nos debes estar escuchando bien, pero te recomiendo entonces validar el tema de tu dispositivo, a ver si de pronto hay un problema con el audio. Ya lo confirmas allí con la herramienta de levantar la mano. Muchas gracias. Te recomiendo revises entonces allí el tema de tu audio, a ver de pronto qué puede estar pasando. La compañera Natalie Rojas. Presente. Gracias. Carlos Andrés Sánchez. Presente. Gracias. Mauricio Rincón. Presente. Gracias. Y pendientes de la conexión entonces del compañero Fabián Cutiva. No tenemos ningún reporte previo que tenga algún inconveniente con el ingreso el día de hoy. Esperemos que en los próximos minutos pueda estar en el encuentro. Dejemos el espacio entonces habilitado por un momento para hacer las actualizaciones correspondientes y ya les voy entonces a evidenciar lo que tenemos en plataforma Moodle. Muy bien, me confirman si estamos viendo plataforma Moodle en este momento, por favor. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Sesión número 7, entonces, compañeros, 16 de noviembre, acercándonos ya a la finalización de nuestro segundo ciclo académico, de nuestro semestre académico, quedándonos pendientes solamente esta semana y la próxima de actividades académicas. Permítanme un segundo que tengo allí una solicitud. La compañera Verónica está reingresando. A ver si de pronto ya solucionó el tema del audio. Verónica, ¿nos estás escuchando bien? Bueno, estamos validando con la compañera Verónica si de pronto solucionó su tema de audio. Y también si nos estás escuchando bien, Verónica, en este momento. Bueno, Verónica, veo que nuevamente estás abriendo allí tu micrófono, pero no te escuchamos. Esperemos que nos estés escuchando bien, por lo menos que estés recibiendo bien la información mientras solucionas allí el tema del audio.
Si no, de igual forma, pues te recuerdo que tienes allí el chat para poderte comunicar. Estás abriendo nuevamente el micrófono, pero no te escuchamos, no te escuchamos lo que comunicas. Muy bien, mientras de pronto la compañera Verónica va solucionando allí, demos entonces continuidad a nuestros temas. Como les decía entonces, vamos ya acercándonos a la finalización de este segundo ciclo académico, quedándonos pendientes solamente esta semana y la próxima, es decir, esta sesión número 7 y la sesión del 23 de noviembre como nuestra sesión final, sesión número 8, sesión final. El día de hoy entonces tenemos planteado desarrollar los temas de nivel de competitividad de las zonas portuarias y la privatización como estrategia competitiva. Dos temas que realmente ya hemos tratado a lo largo de nuestras sesiones previas. Incluso al inicio de nuestras sesiones hablábamos bastante del tema de competitividad y la necesidad de que las zonas portuarias sean competitivas. Incluso dentro de los foros que hemos trabajado también hemos visto los niveles de competitividad en los que viene trabajando el país como tal y estas zonas portuarias como tal para ser competitivos logísticamente. Hoy haremos como una pequeña validación de esa información con relación a lo que nos entrega el módulo y esperaremos entonces que el día de hoy también estemos alcanzando la finalización de estos temas. Este es el último tema que tenemos en módulo, tanto el nivel de competitividad como la privatización como estrategia competitiva. Son los últimos temas que tenemos allí en módulo, entonces esperamos que en la sesión del día de hoy podamos abarcar estos temas, desarrollarlos, entregarlos de forma correcta y dejaríamos en ese orden de ideas, si logramos finalizar sin ningún inconveniente, la próxima sesión, la sesión número 8, como la sesión para el desarrollo de parcial, del último parcial. Lo desarrollaríamos en tiempo de sesión. Y adicional a eso, pues tendríamos allí un pequeño ejercicio de retroalimentación, que siempre trabajo al final de los ciclos o al final de los módulos, una pequeña retroalimentación en cuanto a la metodología, los temas entregados y algunas observaciones o recomendaciones críticas que ustedes tengan con respecto a lo evidenciado durante el ciclo. Entonces, eso es más o menos el planteamiento que tenemos tanto para esta sesión como para la próxima sesión o sesión final. Agradecerles también a todos y recordarles que el desarrollo del parcial se presentó conforme, o se presentaron alumnos con la no entrega o el no desarrollo de la actividad parcial, todos desarrollaron conforme y dentro de los tiempos. De igual forma les confirmo que la opción de revisión del cuestionario se encuentra habilitada, pueden entrar y revisar cada uno de sus desarrollos con las preguntas y respuestas y también con la retroalimentación si fuera el caso. Además, les recuerdo también que las notas actualizadas y definitivas se encuentran también ya alojadas en plataforma Class para que las puedan revisar y puedan evidenciar las notas definitivas de este segundo parcial. No sé si tengan alguna duda, observación con respecto a lo planteado en este momento, con respecto al parcial, con respecto a lo planteado para las dos últimas sesiones. Profe, por el momento no. Vamos bien. Al menos yo voy bien. Ok. Perfecto. Vamos entonces, no tengo allí ninguna otra observación. En este momento, pues, veo que el compañero Mauricio ya no está en conexión. Mauricio Rincón. No tengo ninguna información de pronto de que tenga inconvenientes con su conectividad. Esperemos que se pueda reconectar o reintegrar en los próximos minutos. Muy bien, compañeros. Entonces vamos a dar continuidad a nuestros temas, los temas en módulo, con el ánimo de lograr abarcar entonces los mismos, desarrollar los mismos en la sesión del día de hoy, aprovechando el tiempo de la sesión del día de hoy, esperando también llegar a esa finalización, como les comenté hace un momento. Ya les voy a compartir entonces módulo guía.
Muy bien, me confirman por favor si estamos viendo módulo guía. Sí, señor. Perfecto. Permítanme, hago aquí una validación nuevamente de las conexiones. Continuamos entonces en este momento con 6 estudiantes en conexión de 8 que tenemos en listado. Muy bien. Como les venía diciendo, como les decía hace un momento, el tema del el nivel de competitividad de las zonas portuarias en Colombia lo hemos venido tocando, lo hemos venido desarrollando en el transcurso de las sesiones previas. Esto con relación a lo que hemos hablado con respecto a todos esos servicios que prestan las diferentes zonas portuarias, la especialización que logramos identificar también en las características de las diferentes zonas portuarias, la ubicación de las mismas, obviamente, que esto ya solamente el tema de su ubicación genera ciertos niveles de competitividad, sobre todo competitividad para las zonas industriales o zonas productivas cercanas a dichas zonas portuarias. Adicional a esto, entonces hay que tener en cuenta que las zonas portuarias, con el objetivo primordial de ser ese nodo de transferencia de mercancías, de personas, de animales, diferentes elementos que tenemos allí que podemos integrar al desarrollo operativo, al desarrollo de los servicios de las zonas portuarias, ese enfoque de nodo logístico ya por el solo hecho de estar considerado como un gran nodo logístico que sirve al desarrollo de la logística internacional en un país o para una economía, ya esto es una característica por sí sola de competitividad. Cuando estamos hablando hoy en día en las economías altamente globalizadas, tenemos que tener en cuenta que estas economías tienen la necesidad de estar en un constante desarrollo competitivo con relación a sus nodos de transferencia internacional de mercancías. Y allí estamos entonces hablando de las zonas portuarias, independiente de que sean zonas portuarias marítimas, zonas portuarias aéreas o zonas portuarias terrestres, como ya hemos identificado, que son los diferentes tipos de zonas portuarias que pueden aplicar en el desarrollo logístico de una región, de un país, de una economía como tal. En nuestro caso tenemos una ventaja competitiva allí y es que podemos entonces aplicar y desarrollar los diferentes tipos de zonas portuarias en el país, tanto marítima como aérea y terrestre. Algunas de ellas con un enfoque de desarrollo un poco más amplio, un poco más evidente, cuando hablamos entonces del desarrollo de las zonas portuarias marítimas, que ya hemos identificado también que su desarrollo es mucho más fuerte que el desarrollo de las zonas portuarias aéreas y el mismo desarrollo de las zonas portuarias terrestres. Obviamente, esto identificado por los altos niveles de movilización de mercancías a través de la vía marítima, y que es un obvio elemento para que el desarrollo o el foco de desarrollo de las zonas portuarias sea precisamente sobre las zonas portuarias marítimas. No quiere decir esto que las otras zonas portuarias no tengan una necesidad de desarrollo, no tengan una necesidad de ser competitivas, porque como lo evidenciamos de pronto en uno de los talleres, se ven también algunos aportes, algunos desarrollos en las zonas portuarias aéreas, por ejemplo. Pero sin embargo, esos aportes, esos desarrollos, ese enfoque hacia la competitividad está un poco más encaminado hacia el desarrollo de una competitividad en lo que es el movimiento o la movilización de pasajeros, en el caso de las zonas portuarias aéreas. Hay algunos elementos de competitividad y de desarrollo hacia lo que es la movilización de carga desde las zonas portuarias aéreas. Sin embargo, tenemos que tener claro, y lo hemos evidenciado en el desarrollo de estas sesiones, que el mayor enfoque está en las zonas portuarias marítimas. Podría ser un elemento de discusión que se pueda tener en otro momento sobre la competitividad de los diferentes sectores industriales basados en la competitividad y el desarrollo también de las zonas portuarias aéreas. Por ejemplo,
el sector confecciones, el sector floricultor, que es uno de los que se ve en este momento bien afectado por el desarrollo de las zonas portuarias aéreas, generándole esa competitividad de lo que estamos hablando, pero que en ciertos puntos y en ciertas zonas portuarias aéreas y más puntualmente en ciertos aeropuertos aún falta un desarrollo importante de esa competitividad y de ese enfoque logístico, de ese enfoque de desarrollo logístico, de un real nodo logístico de transferencia también de mercancías, no solamente de personas, sino también de mercancías. El caso más cercano que podemos nombrar en ese sentido es nuestro aeropuerto Matecaña, que como vimos en la sesión anterior, ni siquiera está incluido dentro de los principales aeropuertos con rutas disponibles o movilización disponible de carga a nivel internacional, a pesar de ser un aeropuerto internacional, a pesar de haber tenido una modificación y un cambio en su infraestructura importante en los últimos años, más puntualmente en los últimos 2 años, y aún con el tema pandemia incluido, pues se logró avanzar en este sentido del desarrollo del aeropuerto internacional Matecaña, pero el enfoque hacia el desarrollo del manejo de carga no ha sido el esperado. Y en casos como los de esta región, donde el desarrollo logístico viene incrementando interesantemente, ya tenemos claro que el desarrollo de centros logísticos, zonas logísticas, centros de distribución, la oportunidad de que diferentes empresas, tanto locales como internacionales o multinacionales, se enfoquen o se interesen en el desarrollo logístico del Triángulo del Café, también como parte del Triángulo de Oro de Colombia, pues ya nos debería dar como un punto de referencia importante para lo que se necesita en cuanto al desarrollo también de las zonas portuarias aéreas. Debería ser esta zona portuaria aérea, la del aeropuerto Matecaña, un punto importante para el desarrollo competitivo de la región, porque allí podemos entonces tener o podríamos tener la posibilidad de que los diferentes empresarios y diferentes sectores de la región también aprovecharan esa modificación que se hizo. Lo que se viene en cuanto al tema de vías, que de pronto ya han ustedes escuchado en los últimos días sobre la aprobación del desarrollo de todo el ingreso vial, la modificación del ingreso vial al aeropuerto Matecaña, las obras que ya comenzaron a realizarse. En primera instancia, pues la movilización de algunas zonas allí de tierra, de algunos predios que se compraron y que comenzaron ya a modificarse toda esta zona para comenzar a hacer unos trabajos un poco más extensos y más complejos, pero ya se está trabajando en ese sentido. Entonces, ese tipo de factores competitivos que se comienzan a evidenciar deben trasladarse o deberían trasladarse también a lo que es el desarrollo logístico y el desarrollo en cuanto a esos sectores económicos que pueden verse bien afectados con los cambios, la nueva infraestructura, la inversión que se genera en este tipo de zonas portuarias. Esto para hacer como una contextualización general de lo que ya hemos hablado, de lo que hemos evidenciado, de lo que logramos evidenciar en los diferentes portales de las zonas portuarias marítimas, en lo que alcanzamos a evidenciar en las zonas portuarias aéreas que nos presentaba el módulo, lo que hemos hablado en los foros, lo que se ha determinado también desde el punto de vista de la multimodalidad, que viene afectando también fuertemente a las zonas portuarias colombianas. Al tener un desarrollo en multimodalidad, la zona portuaria, independiente si es marítima, aérea o terrestre, tiene que prepararse también para ese cambio, para esas modificaciones, poder recibir entonces embarcaciones fluviales, poder recibir entonces tipos de transporte férreos, poder recibir entonces más y mejores herramientas de transporte terrestre. Ese tipo de situaciones afectan también a las zonas portuarias marítima, aéreo, terrestre. Eso entonces un poco en cuanto a esa contextualización de lo que es esa parte competitiva o lo que debería ser esa parte competitiva en las zonas portuarias colombianas. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte adicional? No, señor.
Muy bien. Vamos entonces avanzando aquí en cuanto a esas características de competitividad. Como les decía, ya hemos hablado de algunas de ellas. Vamos aquí a hacer un pequeño recorderis y tratar de vincularlas un poco a esta contextualización que estamos trabajando. La ubicación estratégica de Colombia entonces es el primer factor competitivo del cual ya hemos hablado, el cual incluso iniciamos nuestro módulo hablando de esa ubicación estratégica que tiene Colombia, la ubicación también de sus zonas portuarias. Aquí puntualmente el módulo lo que nos hace es evidenciarnos claramente cuál es esa delimitación de las zonas marítimas colombianas, tanto hacia el Pacífico como hacia el Atlántico. Zonas marítimas obviamente delimitadas, temas no solamente de cartografía, pues el tema de los mapas como tal, sino también a través de situaciones legales internacionales. Nombro esto porque puntualmente debemos recordar el litigio que existe a nivel internacional actualmente con respecto a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ese litigio que hay con Nicaragua, porque como se ve aquí en el gráfico, lo voy a ampliar un poco para que de pronto lo tengamos más claro. Como lo podemos ver en el gráfico, por distancias y por ubicación como tal de las islas de San Andrés y Providencia, Santa Catalina, se entendería que dicha ubicación representaría un poco más la pertenencia de esta zona islera hacia Nicaragua. Debería, pero por un tema legal, de litigios previos, de condiciones previas, no solamente en cuanto a la ubicación y delimitación de zonas marítimas, sino también a otra gran cantidad de situaciones, tanto económicas como políticas, sociales. Se vincula San Andrés, obviamente, como parte integral de la República de Colombia. Sin embargo, más allá de ese litigio que tenemos allí, lo importante es identificar la excelente ubicación y competitiva ubicación que tiene Colombia con respecto a su geografía y a su desarrollo desde el punto de vista de las zonas costeras o zonas marítimas donde se puede también desarrollar la competitividad de las zonas portuarias. Ya vimos y analizamos incluso cuando estábamos viendo allí las diferentes zonas portuarias marítimas del país, vimos y analizamos que hacia la zona norte de nuestro país ya tenemos un impacto competitivo bastante interesante. Incluso iniciando desde la parte de Turbo, donde logramos identificar también que hay un puerto que se está desarrollando fuertemente, que viene prestando unos servicios especializados, que viene prestando unos muy buenos servicios a cierta parte de la región, en este caso norte, centro-norte del país, e incluso a parte de la región suroccidente del país. Cuando ya entonces involucramos norte del valle, cuando involucramos Chocó, cuando involucramos el eje cafetero, comienza entonces este puerto a ser bastante competitivo, bastante interesante, llamativo e incluso bastante utilizado por los diferentes sectores. Y de ahí hacia arriba, pues ya tenemos claro también que puertos como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, los puertos de La Guajira, todos ellos bastante competitivos, con ciertos niveles de especialización, con ciertos niveles de oportunidad de atención a diferentes usuarios o a usuarios especializados de igual forma, con un alto enfoque en el desarrollo de las exportaciones de los productos representativos de ese mercado colombiano, mercado de exportación me estoy refiriendo, y más puntualmente a todo el tema de hidrocarburos, materiales mineroenergéticos, que vimos dentro de esas características también de estas zonas portuarias, sobre todo las del norte del país, que tienen un amplio manejo e incluso algunos de ellos netamente especializados en la exportación, en el manejo de este tipo de productos, hidrocarburos, materiales mineroenergéticos o materiales de las industrias extractivas, de todo lo que es el tema minería,
como el carbón, como algunos otros elementos allí ligados directamente a las industrias extractivas. Esta característica entonces competitiva natural le ha permitido a Colombia seguir creciendo en esos niveles de competitividad logísticos y mantenerse, lo habíamos hablado en una de las sesiones, mantenerse entre el top 5 de competitividad, de los niveles de competitividad de las diferentes zonas portuarias y de los diferentes elementos logísticos a nivel de la región América Latina, donde pues puertos o zonas portuarias marítimas como las de Brasil, el mismo Panamá, México, Chile, están un poco por encima de lo que presenta Colombia en este momento, pero también con niveles muy cercanos a lo que estamos trabajando en cuanto al desarrollo competitivo. Desde la parte sur, pues lo que podemos recalcar y recordar es que el desarrollo en cuanto a las zonas portuarias se ha visto, no en los niveles que lo hemos identificado o que lo logramos identificar en la zona norte, por la gran cantidad de desarrollo portuario que se viene presentando allí, pero se ha visto evolución. Ya hablábamos entonces de 3 puertos importantes allí en la zona portuaria de Buenaventura, donde encontramos a la Sociedad Portuaria Regional, donde encontramos el terminal de contenedores TCBUen, donde encontramos el puerto industrial Agua Dulce, 3 puertos ya bastante consolidados. Obviamente Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura como el primer puerto importante en el Pacífico, uno de los puertos más importantes en este momento en el país, pero que se ha visto diezmado un poco por la, primero, intervención de esos 2 puertos, de esos otros 2 puertos en la zona portuaria de Buenaventura. Estoy hablando de TCBUen, terminal de contenedores, y estoy hablando de Sociedad Puerto Industrial Agua Dulce. Obviamente ese nivel competitivo entre estos puertos no quiere decir que sea perjudicial, por el contrario es benéfico para los demás usuarios. Finalmente son los usuarios los que se están viendo identificados y bien afectados por el desarrollo competitivo de estos puertos. Pero obviamente diezma un poco las operaciones que se venían trabajando directamente con Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. Hoy en día la torta está un poco más repartida y también se espera el desarrollo de más concesiones portuarias, como lo vimos también en una de las sesiones, donde identificamos una muy buena cantidad de concesiones entregadas, de concesiones en desarrollo para lo que es la aparición, construcción, modificación o actualización de las diferentes zonas portuarias en el país. Lo que nos entrega aquí el módulo es un poco lo que les estaba hablando en cuanto a la posición geográfica y a esas ventajas que se tienen desde el punto de vista de ubicación del país y de la ubicación de sus zonas marítimas sobre todo. Pero también tenemos que hablar del desarrollo de las zonas portuarias aéreas. Nuevamente Colombia con una ubicación privilegiada también para el desarrollo de las zonas portuarias aéreas. Ya habíamos visto, ya habíamos identificado las diferentes zonas portuarias aéreas, las más principales, las más utilizadas, iniciando por Bogotá con el aeropuerto El Dorado, ubicado además en el centro del país, entonces se convierte en esa zona integradora de una gran cantidad de mercancía, también pasajeros, pero gran cantidad de mercancía de diferentes zonas del país que casi que por un tema logístico obligatorio deben utilizar los servicios del aeropuerto El Dorado para la movilización de las mercancías. Hablábamos también del aeropuerto del Alfonso Bonilla Aragón, del José María Córdoba, Medellín, o más puntualmente Río Negro, el Ernesto Cortizos en Barranquilla, Rafael Núñez en Cartagena, en fin, el mismo Palo Negro en Bucaramanga, algunos aeropuertos que están en ese constante desarrollo, buscando un poco también ser más competitivos y aprovechar nuevamente esa ubicación privilegiada de Colombia como un centro o un punto integrador de mercancías. En primera instancia les decía, para el aeropuerto El Dorado, un punto integrador de mercancías de una gran cantidad de zonas del país.
pero también logramos identificar que Colombia, más puntualmente el aeropuerto El Dorado, se ha vuelto un centro integrador, conocido como hub, un hub integrador de mercancías a nivel del continente. En primera instancia América del Sur, Suramérica, segunda instancia un poco Centroamérica y el Caribe, e incluso en algunas ocasiones también desde Norteamérica. Integración aquí de mercancías, la posibilidad de ser un centro consolidador para luego comenzar a hacer una distribución internacional de las mismas mercancías, aplicando las rutas internacionales que desde el aeropuerto El Dorado se pueden manejar y que vimos que había una gran cantidad o hay una gran cantidad de rutas que se pueden trabajar desde dicho aeropuerto gracias al desarrollo logístico que éste ha venido teniendo, gracias a ese constante Una desarrollo. pregunta. Sí, señor. Alejandro. En el caso de un colapso, o sea, que las vías estén muy saturadas por X o Y razón, ¿cuál sería la ruta pues a manejar principal para la exportación de mercancías? Estamos hablando de vías aéreas, Alejandro, te entiendo. Digamos que sí, aéreas y marítimas, por decirlo así. O sea, Ok, cuál sería el principal punto de carga y descarga de esas mercancías? listo. Pues mira, hay situaciones, por ejemplo, han habido situaciones en algunos momentos de rutas puntuales que por temas logísticos e incluso por temas naturales no pueden manejarse. Han habido ocasiones, por ejemplo, donde algunos puertos en el Atlántico tienen ciertos niveles de calado que no es el apropiado. Es decir, que la profundidad de sus puertos no es el apropiado para las operaciones marítimas, para las operaciones de ciertos buques, de ciertas motonaves con algunas características en específico. Cuando comienzan a presentarse esas situaciones o cuando se identifican esas situaciones, inmediatamente lo que hacen tanto líneas navieras, que son las encargadas de esa movilización de mercancías, estamos hablando en primera instancia de las rutas marítimas. Lo que hacen primero esas líneas navieras es identificar qué otras opciones cercanas, sea en el mismo país o en países cercanos, se tienen para la continuidad de la operación. A ver, esto afecta a mercancías, esto afecta obviamente la cadena de suministro, pero son casos aislados, casos puntuales que igual se presentan. No estoy diciendo que no se han llegado a presentar, vuelvo y lo repito, se han presentado casos, casos donde por ejemplo Cartagena no puede recibir mercancías porque tiene congestiones, Barranquilla tiene congestiones, entonces el mismo Buenaventura tiene congestiones. ¿Qué pasa? Entre líneas navieras y entre obviamente las zonas portuarias se comunican y toman las decisiones. Buenaventura, no tenemos espacio, estamos congestionados por cualquier motivo, porque hay un paro, porque el paro puede ser camionero o puede ser de los trabajadores de puerto, porque las condiciones climáticas no están dando. Pasa, por ejemplo, mucho en los puertos marítimos de Oriente, en China, cuando está vigente la temporada de tifones, de huracanes y esto, se cierran puertos porque no hay condiciones de seguridad y una ruta se puede cancelar durante 20 días, durante un mes. Allí entonces logísticamente hay que comenzar a identificar las otras opciones. Si un puerto está cerrado, si un puerto está congestionado, ¿qué otro puerto tenemos? Caso colombiano, exportaciones. Si el puerto de Buenaventura no tiene posibilidad de recibir mercancía, no tiene su puerto cerrado, no hay operaciones, pues tengo Atlántico o viceversa. O tengo por allá Turbo también. ¿Sí? Hay opciones. Logísticamente hay que comenzar a identificarlas. Y cuando les estaba diciendo, es que la línea naviera identificó que Buenaventura no puede recibir mercancía. Y logísticamente, pues esa motonave, ese buque, no va a tener la posibilidad de, no sé, devolverse, hacer un paso de canal de Panamá y dejar entonces la mercancía en el Atlántico. Eso logísticamente es mucho más costoso para una línea naviera. ¿Qué hacen? Simplemente reportan eh, el no toque o no llegan, no vamos a llegar al puerto de Buenaventura y seguimos nuestra ruta. ¿Para dónde la seguimos? El siguiente puerto entonces en nuestra ruta es Guayaquil en Ecuador. ¿Listo? En Guayaquil, Ecuador,
se dejará entonces la mercancía que venía para Colombia, que es el puerto más cercano, y logísticamente el puerto que pueda habilitar un espacio para tener las mercancías de los compradores colombianos allí en sus bodegas, en sus depósitos, pues entonces prestarán ese servicio. Obviamente todo esto tiene un costo. Todo esto tiene un costo y esos costos serán asumidos por las partes dependiendo de las negociaciones obviamente establecidas, porque son casos fortuitos, son casos puntuales que se presentan y que logísticamente tienen que desarrollarse. Entonces, en ese caso, Puerto de Buenaventura cerrado, sigue la motonave sigue al siguiente puerto, digamos que sea Guayaquil, allí descargan la mercancía, si tienen la posibilidad de almacenar la mercancía allí, porque si no la tienen, entonces el puerto, el siguiente en ruta sería Callao, en Perú, y si allí se tiene la posibilidad, allí se descargará. Si no, el siguiente en ruta, San Antonio en Chile o Valparaíso en Chile. Y así se buscarán opciones hasta que se pueda dar una solución también para que la motonave pueda continuar sus recorridos normales y luego se entregará por parte de la línea naviera una opción adicional para entonces retornar esas mercancías hacia el puerto inicial de destino cuando ya la situación, perdón, haya sido solucionada. Ese tipo de situaciones no es muy normal que se presenten, pero se presentan. No es muy normal que se presenten, pero se presentan. Se tuvieron casos, para cerrar con un ejemplo un poco más cercano, se tuvieron casos aproximadamente sobre mitad de este año, poco junio, julio, incluso agosto, con el tema de las congestiones en los puertos chinos, la escasez de contenedores y demás, y con el ánimo de que los puertos chinos pudieran evacuar más rápido la mercancía represada en sus puertos, lo que estaban haciendo era, por ejemplo, en la ruta logística normal de esa vía marítima desde Oriente hacia América, más puntualmente la parte de Centroamérica y Suramérica, la ruta normal es que la mercancía salga de los puertos chinos, cualquiera de ellos, y toque primero los puertos en México, más puntualmente el puerto de Manzanillo en México. ¿Qué estaban haciendo? Para retornar los buques mucho más rápido, la mercancía con destino a los diferentes puertos en Sudamérica se estaba descargando en el puerto de México, en Manzanillo. ¿Para qué? Para que esa motonave pudiera retornar más rápido a los puertos chinos, no tuviera que hacer o dar continuidad a esa ruta marítima por todo el Pacífico, bajando desde México y tocando otra gran cantidad de puertos, sino que bajaban toda la mercancía allí, la motonave retornaba más rápido a los puertos chinos y podían comenzar a hacer un flujo de evacuación de mercancía mucho más rápido. Pero ¿eso qué afectaba? Afectaba entonces a todos los compradores en Centro y Suramérica, porque tenían que esperar disponibilidad nuevamente de buques y todo el manejo logístico desde los puertos mexicanos o desde el puerto mexicano para que luego pudieran recibir sus mercancías. Entonces ahí fue cuando se comenzó a hablar de rutas, de tiempos de tránsito en las rutas desde Oriente, desde China puntualmente, de 45, 50, 60 días, cuando normalmente la ruta marítima es de, en promedio, 30 días. Vuelvo y lo repito, son casos que se pueden catalogar como aislados, como puntuales, pero se dan. Logísticamente hay que buscar una gran cantidad de alternativas, pero también las hay. Y desde el punto de vista aéreo, pues ya la situación es un poco, digamos, más manejable, porque en nuestro caso, en el caso colombiano, pues existen una gran cantidad de opciones de aeropuertos internacionales, donde en determinado caso, en determinado momento, si El Dorado llegara a tener algún colapso en sus rutas, en sus vías aéreas, obviamente, en la cantidad de aerolíneas que se estén programando, que se vayan a programar desde El Dorado, pues tienen entonces otras opciones de aeropuertos interesantes donde también podría comenzarse a despachar mercancía y utilizar esas rutas porque pues tienen la posibilidad de salir también de forma directa. No sé, Alejandro, si de pronto allí con esa explicación
quede un poco más claro? ¿Los demás compañeros, de pronto alguna observación? Así me quedó muy claro, profe. Incluso creo que se me desvió mucho del tema. Ok, listo, no, perfecto, tranquilo. Como les decía entonces, ese desarrollo competitivo en las zonas aeroportuarias sigue estando un poco en deuda. Sigue estando un poco en deuda. Vemos un énfasis importante en el desarrollo de nuestra zona aeroportuaria principal, que es El Dorado. Habíamos hablado de que, por ejemplo, el Alfonso Bonilla Aragón, el aeropuerto de Cali, debería ser un aeropuerto que tenga mucho más desarrollo, mucho más enfoque hacia lo que es la parte de carga, por toda la influencia industrial que tiene en esta zona, en la zona obviamente del norte del valle como tal, algo del mismo valle, toda la zona de eje cafetero, Tolima, el Tolima Grande, incluso entre el Huila y el Tolima como tal. Toda esta situación debería generar un desarrollo aquí, pero no lo hemos visto como tal. El Dorado, pues obviamente ya tenemos claro ese desarrollo. José María Córdoba también muy enfocado en la atención primaria de su desarrollo industrial, ese desarrollo industrial que se tiene en la región antioqueña. José María Córdoba, que es en Río Negro, está muy enfocado a atender principalmente esa primer población, ese primer sector industrial que es el propio. Pero también atienden pues una gran cantidad de otros sectores cercanos que le proveen mercancía o movimiento de mercancía a este aeropuerto. Y un poco también el Ernesto Cortizos en Barranquilla, atendiendo también en primera instancia ese desarrollo industrial que se tiene en el Atlántico, porque como ya lo habíamos evidenciado también con las zonas portuarias marítimas en esta zona, Cartagena sigue siendo muy turístico, de igual forma Santa Marta, hay una buena cantidad de industria también, pero hay un foco de desarrollo industrial un poco más marcado y más notado en Barranquilla, en el Atlántico como tal. Ya hemos entonces establecido una muy buena información en cuanto a la cantidad de zonas portuarias, en cuanto a la cantidad de aeropuertos, en cuanto a la cantidad de puertos terrestres, que pues tenemos claro que los más utilizados hacia el sur, entonces Puerto Internacional de Rumichaca, y hacia el norte el Puente Simón Bolívar, frontera con Ecuador y con Venezuela respectivamente. Los más utilizados entonces para el desarrollo y movilización de mercancías de forma terrestre, transferencia internacional de mercancías y de personas de forma terrestre. Pueden haber otros, claro que sí, pero los de mayor desarrollo son estos dos y los de mayor influencia son estos dos. Un poco Paraguachón también en La Guajira, con ese paso terrestre pues, hacia Venezuela también, pero más puntualmente pues con algunos tipos de productos. Siguen siendo entonces los desarrollos de las diferentes rutas marítimas, tanto de exportación como de importación, los elementos más importantes para tener en cuenta en cuanto a ese desarrollo también de las zonas portuarias. Las rutas marítimas hoy en día, miren que el módulo aquí nos planteaba o nos plantea que podemos tener una conexión con más de 3.700 rutas marítimas de exportación. 3.700 rutas. En este momento un poco más, gracias a la expansión de diferentes mercados colombianos hacia el exterior. Entonces, podríamos estar hablando en este momento de más o menos 4.500 rutas marítimas que pueden tener conexión con un puerto colombiano, con cualquiera de ellos, no solamente en el norte, sino también en el sur del país. Sí, una gran cantidad de navieras, navieras que vienen siendo pues objeto de desarrollo constante, porque estos oligopolios, podríamos llamarlos, que son las líneas navieras, pues constantemente estamos escuchando de pronto temas de fusiones, de adquisiciones, de que las más grandes siguen siendo las más grandes porque están entonces normalmente adquiriendo algunas navieras más pequeñas, entonces aumentan sus rutas, aumentan sus capacidades, aumentan sus servicios, y esto es bueno para el desarrollo competitivo de las zonas portuarias en un país.
no solamente Colombia, cualquier país que esté enfocado en el desarrollo competitivo y en el desarrollo de sus mercados, pues para ellos es bueno, para ellos es motivo de ser competitivos y de ser competitivos logísticamente. De igual forma, las líneas marítimas prestan una gran cantidad de servicios a todos los usuarios y buscan entonces generar optimizaciones logísticas en sus rutas y de esta forma han identificado también que Colombia es una alternativa clara para el desarrollo o más que el desarrollo, la potencialización de la zona Caribe colombiana y la zona Pacífico colombiana, en adición a lo que ha desarrollado Panamá desde el punto de vista logístico. Como de pronto ya hemos hablado en sesiones previas, Panamá obviamente es un caso interesante allí en todo el tema de desarrollo logístico. Al ser un país tan pequeño, el desarrollo logístico ha sido bastante interesante. Esto debido a que su enfoque y al desarrollo de su economía, perdón, está únicamente enfocado a lo que es la parte de esa competitividad en la operación marítima. Panamá como tal depende de todo lo que desarrolla esa economía en cuanto al transporte marítimo. El cruce de Canal de Panamá, todo lo que moviliza, todas las mercancías que se movilizan allí, la importancia de este canal, la necesidad de utilización de este canal por parte de muchas navieras, ha también llevado a las mismas a que identifiquen otras opciones. En cualquier momento, este punto de integración de rutas navieras, de rutas marítimas, puede colapsar, puede tener problemas y debe haber entonces la posibilidad de tener otras opciones y allá aparece entonces Colombia como una de las opciones logísticas más interesantes por su ubicación nuevamente, por la posibilidad que tiene de acceso a los dos océanos, tanto al Pacífico como al Atlántico, porque puede tener características muy similares a lo que encontramos en Panamá, pero además de eso, porque le permitiría a las diferentes líneas navieras el desarrollo de muchas más rutas marítimas, sin necesidad incluso de realizar el paso de Canal de Panamá. Entonces allí es donde en este momento la identificación está trabajándose en cómo Colombia puede ser esa nueva opción de desarrollo, de integración de las diferentes rutas marítimas. ¿Qué ha detenido un poco esa situación? El tema del desarrollo vial en Colombia. Porque allí, poniéndonos en un entorno logístico un poco más claro, si las mercancías llegan a Buenaventura, por ejemplo, y deben hacer o complementar una ruta hacia Europa, pues tendrían que salir por los puertos del Atlántico, por los puertos del norte del país. Y la conexión entonces tendría que ser terrestre desde Buenaventura hacia Cartagena, Barranquilla, Santa Marta o el mismo Turbo. Pero en estos momentos las condiciones de conexión terrestre no quiere decir que no sea posible, sí es posible, pero las condiciones logísticamente no son competitivas, por lo que ya sabemos, porque hay muchos problemas en vías, porque no hay vías óptimas, por la cantidad de peajes, por el costo del combustible. Entonces eso no hace atractivo en este momento el desarrollo de este tipo de opciones, pero eso está allí visible, eso está allí trabajable y en el momento en que se logre identificar una opción clara a través de un desarrollo vial, a través de una opción de transporte o de incluso la misma multimodalidad, créanme que eso va a ser un desarrollo económico muy interesante para Colombia, ligado al desarrollo competitivo, que es lo que estamos hablando, de las diferentes zonas portuarias. Podemos hablar ahora entonces ya de aquí tiene el módulo un error de digitación, es privatización.
La privatización como estrategia competitiva. Y debemos hablar entonces de privatización como estrategia competitiva debido a que en su momento se estableció esta estrategia de privatización de las diferentes zonas portuarias, en primera instancia con la posibilidad de integración del capital público con el capital privado, sociedades mixtas, consorcios y demás modalidades de inversión que permitían o que permiten incluso la integración tanto de capitales públicos como capitales privados para el desarrollo de estas concesiones. Pero antes de todo el tema de la ley de apertura económica que se estableció en 1991, lo hablábamos por ahí en las primeras sesiones, todo era público, toda la inversión era pública, todo el desarrollo era público y obviamente pues se evidenciaba que había, además del flagelo que ya conocemos y que aún sigue vigente, el tema de corrupción, pues se evidenciaba que el desarrollo no era el esperado, más teniendo en cuenta que se estaba entonces aplicando ya una ley de apertura económica que obligaba al desarrollo competitivo logístico de todos los sectores del país, de todos los sectores económicos, y por ende, si estábamos hablando de apertura económica en ese momento, allá en el 91, pues los diferentes nodos de transferencia de mercancías y de personas se tenían que ver bien afectados, se tenían que ver desarrollados de alguna forma. Y esa forma entonces era permitir y activar la privatización en todas estas zonas portuarias, sociedades portuarias, aeroportuarias, portuarias terrestres. ¿Para qué? Para que el desarrollo se viera un poco más, o fuera un poco más visible a la luz de lo que estaban requiriendo o iban a requerir los diferentes sectores del país al momento de que esa apertura económica ya tuviera mucha más fuerza y tuviera mucha más relevancia. Lastimosamente, ¿qué podemos decir aquí? Que tanto esa privatización como ese desarrollo económico, como ese aprovechamiento de la apertura económica, de la ley de apertura económica y demás, todas esas situaciones se ralentizaron bastante en el país. ¿Por qué? Porque el país no estaba preparado, porque los sectores no estaban preparados, porque el cambio impactó en primera instancia de forma negativa a muchos sectores, a muchas empresas en el país, tanto grandes como pequeñas y medianas. Eso no fue único y exclusivo en su momento de afectación para pequeñas empresas o para medianas empresas. No. Se afectaron tanto las grandes como las pequeñas y las medianas. Por lo que les decía, por la falta de preparación, por la falta de aplicación realmente de lo que estos sectores necesitaban para ser competitivos a nivel mundial. Y más aún cuando comienzan a llegar entonces multinacionales, comienzan a llegar empresas con grandes capitales, con recursos tecnológicos, técnicos, un poco superlativos versus lo que tenía Colombia y sus diferentes sectores en dichos momentos, sobre todo en la década de los 90. Hoy en día, el tema de la privatización y de la posibilidad de desarrollos competitivos gracias a la privatización es un poco más claro. La intervención de capitales privados y de capitales extranjeros en las diferentes zonas portuarias. Entonces tenemos capitales extranjeros en Terminal de Contenedores de Buenaventura, en Sociedad Portuaria Industrial Agua Dulce, en el puerto de Turbo, en el puerto de Cartagena y otra gran cantidad de concesiones que vienen trabajándose también con capitales extranjeros. Obviamente eso ya visualiza un desarrollo importante y una competitividad importante en el país, gracias a esa privatización, gracias a la posibilidad de que se privaticen estos nodos logísticos. E incluso hay otras herramientas importantes que gracias a la privatización se han desarrollado bastante, pero también con esa característica de que ha sido en los últimos años.
no desde ese momento de apertura económica, sino en los últimos años donde de alguna u otra forma se ha logrado identificar que realmente esto genera competitividad. Por ejemplo, herramientas como las zonas francas, donde después de 2010 comenzamos a ver una gran proliferación de zonas francas, tanto las zonas francas permanentes, que son las que tienen diferentes o una gran cantidad de usuarios, como lo es, por ejemplo, la zona franca internacional de Pereira, la que está ubicada allí en Caimalito, y también zonas francas especiales, que son las uniempresariales. En el caso nuestro, más cercano, pues, por ejemplo, Telemark Spain, el servicio de call center que tenemos allí en el 30 de agosto, es una zona franca, es especial, pero es una zona franca y es capital privado. Privatización, entonces, en otras herramientas, incluso también zonas francas dentro de algunas zonas portuarias o contiguas a unas zonas portuarias marítimas que permiten también aportar un poco al desarrollo competitivo de lo que es la parte de transferencia internacional de mercancías. Podemos identificar entonces, compañeros, algunas clases de inversión que se logran trabajar para el desarrollo de las diferentes zonas portuarias. Hay entonces inversiones públicas, netamente públicas, para el desarrollo de los diferentes elementos, en este caso de las zonas portuarias marítimas, aéreas o terrestres. Siguen estando presentes las inversiones públicas, claro, en algunas concesiones siguen estando allí presentes, ya no con tanta participación como lo tenían antes, donde era superior la participación del capital público que del privado, pero sigue habiendo allí algunas sociedades portuarias con una buena participación de capital público, como es el mismo Barranquilla, perdón, como es Buenaventura, Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, que tienen allí una buena cantidad de capital público, pero que ya el capital privado está presente y además aporta un buen desempeño en el desarrollo competitivo. Aquí tenemos algunos ejemplos que nos presenta el módulo, donde es claro y es evidente que la inversión privada o la privatización ha aportado bastante. Miren que en los años 90, como les decía, las sociedades portuarias regionales de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Buenaventura, que eran las principales, hubieron alrededor de 5.500.000 toneladas de carga. Ese mismo año, cuando comenzó a verse, o en esa misma década, cuando comenzó a verse la inversión privada, comenzaron a subir paulatinamente los niveles de carga a manejar debido a esa competitividad que generaba esa privatización o ese aporte de capital privado, y llegaron a movilizar hasta 18 millones de toneladas. Casi 4 veces más lo que estaban movilizando. En 2014, ya cuando la situación estaba un poco más estable en cuanto al tema de la inversión privada y demás, Colombia llega a movilizar hasta 900.000 toneladas de mercancía vía aérea, nacional, internacional, vuelos charter, courier, siendo el aeropuerto El Dorado el de mayor participación. De esas 900.000, casi 650.000 toneladas movilizadas por este aeropuerto. Todo eso gracias a la privatización. Y constantemente entonces esa privatización ha generado un incremento importante en todo lo que es el movimiento de mercancías a nivel país. Todo tipo de mercancía, contenedores, graneles, carga general, líquidos, obviamente el tema de combustibles, productos de las industrias extractivas. Cualquier cantidad de productos que ya hemos hablado de ellos y que ya hemos identificado también algunas zonas especializadas, otras un poco más multipropósito y demás, todas estas muy bien afectadas por el desarrollo privado y con un crecimiento
en promedio, de las actividades de comercio exterior, aquí tenemos que hablar tanto de exportación como de importación, porque allí debemos considerar todas las actividades de comercio exterior que vienen afectando o que vienen siendo afectadas por el desarrollo competitivo de las zonas portuarias. Recuerden que allí estamos hablando de ambas vías. Estamos hablando tanto de exportación como de importación. Y estas zonas portuarias, aéreas, marítimas o terrestres, deben de tener la posibilidad de prestar los servicios en ambas vías, tanto en exportación como en importación. De igual forma competitivas, de igual forma con la posibilidad de que los usuarios tengan entonces esa competitividad también aplicable a su proceso de la cadena de suministro. Proceso llámese de abastecimiento si estamos hablando de la importación, o proceso de distribución si estamos hablando entonces de la exportación. ¿Qué falta en cuanto al desarrollo de las diferentes zonas portuarias y de la aplicación, obviamente, de esa privatización? ¿Qué hace falta? Ya hemos hablado también de esa parte de lo que de pronto podría hacer falta en cuanto al desarrollo de las zonas portuarias. En primera instancia, todo el tema de la infraestructura vial. Todo el tema de infraestructura vial es un tema de discusión que fácilmente nos podría dar aquí otro tema para otro módulo, pero es algo que está faltando, que viene faltando desde hace una buena cantidad de tiempo, y es precisamente cómo el desarrollo vial, la infraestructura vial, debería estar enfocada o debería estar en la misma sintonía del desarrollo de las zonas portuarias, marítimas, aéreas o terrestres, porque es que esa conexión necesaria para el caso colombiano de toda la zona de industria, de toda la zona de desarrollo al interior del país, requiere entonces de una infraestructura vial bien importante para que ese desarrollo económico interno sea visible al exterior, a través de que de los nodos logísticos, de los nodos de transferencia internacional de mercancía, a través de las zonas portuarias. Pero si no hay una posibilidad para que esas industrias puedan acercar más sus productos, sus bienes hacia esos nodos de transferencia, pues ya allí entonces hablamos de una falencia, de una falta importante en el desarrollo competitivo colombiano. El tema siempre está expuesto, siempre ha estado expuesto, incluso dentro de los últimos documentos COMPES enfocados en la parte del desarrollo logístico, se sigue hablando de los desarrollos viales, vías 4G, ya hablan de vías 5G, toda esa posibilidad que se tiene de invertir, pero que el desarrollo como tal pues no se ve tan rápido como se esperaría. Y la necesidad sigue estando allí latente. Se siguen asumiendo por parte de los diferentes sectores una gran cantidad de costos de transporte, uno de los rubros más representativos en cuanto al costo logístico en Colombia, llámese exportación o llámese importación, cualquiera de las dos vías, porque el traslado sigue siendo el mismo, desde un puerto hacia el interior o desde el interior hacia un puerto, y la dificultad de las vías sigue siendo las mismas. Entonces, eso es una falta de las más considerables que se tiene en cuanto al desarrollo de la competitividad y también el enfoque de ese desarrollo competitivo de los puertos. Por más que tengamos puertos con un desarrollo tecnológico de servicios importante, si no logramos ser eficientes y ser productivos en esa conectividad entre los puertos, las diferentes zonas portuarias, y el interior del país o las zonas industriales del país, es un poco complicado que el nivel competitivo avance rápidamente. Por eso algunos de los sectores industriales han tomado la decisión, y ya lo veíamos también en sesiones previas, de acercarse un poco más a los puertos, ya que no se evidencia una solución pronta,
una solución rápida para lo que es el desarrollo de la infraestructura vial, o la modificación de la infraestructura vial, o la adaptación de la infraestructura vial a lo que son las necesidades y requerimientos de todos los sectores industriales en Colombia. Eso es lo que más hace falta en el país, porque ya el desarrollo como tal de las diferentes zonas portuarias, en este caso, con la referencia que nos entrega el módulo de 2014 a la actualidad, 2021, podemos identificar que hay una gran cantidad de desarrollos portuarios muy interesantes que generan mucha competitividad. Al norte del país ya lo vimos, la aparición del puerto de Turbo, allá sobre 2016, 2017, y la posibilidad entonces de continuar en ese crecimiento y en esa mejora de algunas zonas portuarias, y la aparición seguramente en los próximos años de algunas nuevas que permitirán entonces seguir creciendo en esa competitividad. Pero la falencia de la infraestructura vial sigue estando en entredicho, y la necesidad de tener el desarrollo de la multimodalidad es otro tema que sigue siendo un faltante en todo el tema competitivo y en todo el tema de inversión. El desarrollo de la multimodalidad. Por último, el módulo nos recalca nuevamente la importancia de algunas zonas portuarias. Puntualmente nos presenta nuevamente a Buenaventura, Santa Marta y Cartagena. Incluso creo que Barranquilla también, sí, por acá lo tenemos. Las 4 principales. Nos recalca entonces aquí todo lo que ya evidenciamos, incluso un poco en los diferentes portales de las zonas portuarias. Nos recalca nuevamente que Buenaventura, puerto más importante del Pacífico para Colombia, en este caso no de Colombia, no es el puerto más importante de Colombia, porque ya evidenciamos que pasó de ser el puerto más importante en cuanto a movilización de carga a ser de pronto el tercero o cuarto en cuanto a movilización de carga. Sin embargo, es un puerto que está siendo bien administrado, entre comillas, ha mejorado mucho su administración, sigue recibiendo una muy buena cantidad de carga, tanto de ingreso como de salida, un poco más de ingreso por los altos niveles importadores que tiene Colombia en este momento. La ubicación estratégica ya la conocemos, atiende una gran cantidad de sectores industriales en el país, está vinculada directamente con el mercado asiático, obviamente por ruta marítima logística, y es una opción también importante a tener en cuenta cuando Panamá, el canal de Panamá, se encuentra en algunos niveles de congestión, pues allí un punto de descongestión para este canal y para las líneas navieras, obviamente, que atienden las diferentes rutas del Pacífico, pues Buenaventura se vuelve una opción importante también a tener en cuenta. Luego tenemos los otros puertos. Santa Marta, ya vimos características de Santa Marta, tiene una muy buena profundidad para recibir una gran cantidad de buques de grandes tamaños, pero recordemos que esa distribución que tiene el puerto como tal, allí esa bahía que tiene, pues restringe un poco también la operación, la eficiencia de la operación. Sin embargo, la característica de la profundidad pues le permite recibir unos buques de muy buenos tamaños, de muy buena cantidad de mercancía allí a movilizar, mitigando un poco los problemas que se puedan tener en cuanto a la distribución como tal del puerto. Fuerte en la exportación de carbón, es una opción también adicional o de desahogo para los otros puertos, para Barranquilla y Cartagena cuando se ven congestionados, para los mismos usuarios cuando de pronto las condiciones de los otros puertos o la especialización de los otros puertos de allí del Caribe, estoy hablando de Barranquilla y de Cartagena, no es la recomendada para su mercancía, entonces tienen allí también a Santa Marta. Y viceversa, de pronto cuando Santa Marta no es el óptimo, no es el que está más especializado en algún tipo de carga o en alguna ruta, pues los usuarios tendrán también entonces a Barranquilla y tendrán a Santa Marta, perdón,
Si la opción no es Barranquilla, pues tendrán a Santa Marta a Cartagena. Si la opción no es Cartagena, tendrán a Santa Marta y Barranquilla. Si la opción no es Santa Marta, tendrán a Cartagena y Barranquilla. Eso también genera competitividad obviamente, y una posibilidad de tener varias opciones para los diferentes usuarios, tanto en exportación como en importación. Zona portuaria de Cartagena, la zona portuaria con mayor desarrollo en los últimos años, con mayor aplicación de cambios tecnológicos, nuevas herramientas, nuevas posibilidades de atención a una gran cantidad de usuarios, nuevas posibilidades también de atención a las diferentes líneas navieras, ofreciéndoles entonces allí eficiencia, productividad en las operaciones, que realmente es lo que más les interesa a las líneas navieras. Para una línea naviera no es negocio tener un buque parqueado en un puerto, aún en su función de operación, pero no es negocio. El negocio de las navieras es tener sus buques en funcionamiento y transportando mercancía constantemente. Entonces las líneas navieras consideran que entre más tiempo tengan que tener un buque parqueado en un muelle, haciendo operaciones tanto de carga como de descargue, es un punto o un momento de su operación donde están perdiendo dinero, donde están perdiendo ingresos. Entonces, por eso Cartagena se vuelve hoy en día uno de los puertos más interesantes en cuanto al desarrollo de su eficiencia en la operación, debido a todas esas implementaciones tecnológicas, operativas, la especialización en sus operaciones, donde las navieras han evidenciado eso y entonces dicen, apostamos por Cartagena porque nos brinda una agilidad en el servicio y nos puede entonces entregar también una posibilidad diferente para que las motonaves estén en constante movimiento, no estén quietas durante un periodo de tiempo largo en un puerto. ¿Qué más podemos hablar allí? Barranquilla, Sociedad Portuaria de Barranquilla, también con una muy buena ubicación, la posibilidad entonces de tener la aplicación de la multimodalidad, ya lo habíamos visto en uno de los foros. Están trabajando bastante en ese desarrollo de la multimodalidad, en la posibilidad de seguir recibiendo en mayores niveles tanto mercancías vía férrea como vía fluvial, aplicando obviamente todo este tema de multimodalidad, al igual pues darle continuidad a todo el tema del desarrollo del transporte, de las vías de transporte terrestre para la implementación, perdón, de mejores costos para todas las operaciones, tanto de IMPO como de Expo, expertos en el tema granelero, expertos también en el tema de los productos refrigerados o con condiciones de temperatura controlada. Es uno de los puertos catalogado como de mejor infraestructura, de mejor manejo del recurso humano, de mejor tecnología y también uno de los puertos sostenibles o que trabajan más en la sostenibilidad, es decir, en todo el tema de la protección ambiental, al igual que Santa Marta. Hasta aquí nos entrega información el puerto, el módulo con respecto a los puertos y con respecto a la competitividad de las diferentes zonas portuarias en el país. No sé si en este momento tengan ustedes alguna inquietud, alguna duda, algún aporte adicional que quieran entregar con respecto a la competitividad, con respecto a lo que hemos hablado de las zonas portuarias, con respecto a lo que este módulo pueda aportarles a ustedes en cuanto al tema del desarrollo logístico, por ejemplo. ¿No hay ningún aporte adicional, compañeros? No, profe, creo que todo está muy claro. Muy bien.
Muy bien, de esta forma entonces, compañeros, logramos abarcar entonces los temas, la totalidad de temas que nos presenta el módulo guía, que nos presenta este módulo de zonas portuarias, este módulo ligado a lo que es la lectiva de zonas portuarias, esperando pues que los temas hayan estado desarrollados de la forma más clara posible, de la forma más entendible posible. Vamos a evidenciar en este momento dos consideraciones que debemos entonces tener en cuenta para esta sesión. Estoy habilitándoles allí en pantalla la plataforma Moodle. Creo que allí la estamos viendo y tendremos entonces para el área de actividades de la sesión del día de hoy dos actividades puntuales. Uno, vamos a dejar la recomendación de lectura, obviamente, de los últimos temas vistos, más puntualmente toda la parte de competitividad, todo lo que analizamos hoy, un poco de la lectura allí que ustedes deberán hacer de lo que les presenta el módulo, que es un poco el complemento a lo que hablamos o lo que les entregué en la sesión del día de hoy con respecto a la parte de competitividad. Y vamos a dejar un foro participativo, un nuevo foro participativo con disponibilidad hasta el 21 de noviembre, el día domingo, para su desarrollo. Como siempre, saben que se deja allí un artículo y ustedes deberán entonces hacer la lectura, análisis y responder un interrogante que estará allí incluido en el foro. Ese será nuestro último foro, nuestra última actividad ligada a la nota de seguimiento. La dejaremos habilitada ahora en el transcurso de la noche. Les estaré entonces enviando la información correspondiente con respecto a la disponibilidad del video de esta sesión, con respecto a la disponibilidad de la actividad de foro y la recomendación obviamente de realizar nuevamente la lectura de estos últimos temas entregados. En la última sesión entonces, sesión número 8, nos estaremos encontrando nuevamente ya para lo que es el cierre de nuestro módulo, la finalización de nuestro módulo, en primera instancia para realizar un pequeño ejercicio de retroalimentación y en segundo lugar para realizar el desarrollo del último parcial que estará enfocado pues en los últimos temas. Posiblemente toquemos algo de los temas previos, no creería que sean más de una o dos preguntas, posiblemente como para complementar allí el desarrollo de ese último parcial. La idea es que ese último parcial lo desarrollemos en tiempo de sesión. Allí es muy importante entonces que todos estemos en conexión para poder desarrollar el parcial en tiempo de sesión y ya quien vaya terminando el parcial, pues obviamente se puede ir retirando de la sesión y dando por finalizado el módulo de zonas portuarias. ¿Quedamos claros allí en esa parte, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Profe, entonces queda una actividad y usted dice que leer lo último que nos dio hoy, ¿cierto? Es correcto, sí. La actividad es el foro, que va a quedar activado en unos minutos y pues la recomendación es hacer lectura de lo que tendríamos entregado en esta última sesión. Profe, una pregunta, ¿cuándo Gracias, profe. se pueden ver las respuestas del segundo parcial? Carlos, al inicio de la sesión les informé que ya estaba activo la verificación de los parciales. Entonces allí pueden ver ¿Por qué no? las... Porque que me metí a ver y no me deja ver. Por eso le preguntaba, profe. Entraste Es a que ver y no como te a mí deja se ver. me cayó se me cayó el internet y entonces quiero saber si grabo todas las respuestas o no. Sí, en el caso tuyo, sí. No sé cuándo hiciste de pronto el ejercicio de entrar a ver las Cuando, preguntas y respuestas. como a las 7. Ahora a las 7. Sí, sí, señor, creo. Ok, Más o menos ya, esa hora.
Ya voy a verificar nuevamente porque pues, el tema lo tengo activado desde muy temprano, que hice la actualización en plataforma Class también de las notas. Pero ya lo voy a revisar entonces si le das refrescar y nuevamente intentas a ver. Si no, pues me escribes por el grupo o por interno para revisar el tema directamente. ¿Listo? Vale, sí, señor. Muchas gracias. Listo, Carlos, con gusto. ¿Alguna otra inquietud, compañeros, duda, pregunta? Muy bien, entonces podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, compañeros, logrando entonces entregar la parte pendiente de nuestro módulo guía, dando cumplimiento entonces a todos los temas que allí se tenían planteados para el desarrollo, explicando también lo que va a quedar de actividad para el día o para la sesión de hoy. Natalí nos está levantando la mano. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, de pronto usted ya lo mencionó, yo no alcancé a escuchar al inicio de la clase, pero entonces, de hoy en 8 días nosotros tenemos clase o no, porque un profesor mandó al grupo que era la semana Remington, entonces tengo la duda. Nuestra última sesión, como le decía hace un momento, de pronto creo que estabas allí como desconectada en ese momento que estaba allí entregando la información. Nuestra última sesión estará enfocada solamente a un ejercicio de retroalimentación y el desarrollo del parcial en tiempo de sesión. Sí, no tendremos una entrega pues de contenidos, pero sí nos debemos encontrar en estos encuentros sincrónicos que siempre tenemos para hacer un pequeño ejercicio de retroalimentación. Eso no demorará más de 10 minutos y que ustedes se enfoquen en el desarrollo del parcial en tiempo de sesión, que más o menos se demora unos 25 o 30 minutos máximo. Y ya con eso daríamos por finalizada esa sesión y obviamente nuestro módulo. ¿Y la clase sería dentro de 8 días o dentro de 15? Dentro de 8 días. Ah, listo. Gracias. Ok, Natalie, con gusto. ¿Alguna otra inquietud, compañeros? Bien, entonces, como les decía, perdón, podemos dar por finalizada la sesión del día de hoy, logrando abarcar los temas propuestos, dando también finalización a los temas planteados por el módulo guía, esperando que los mismos hayan sido bien entregados y bien entendidos por todos, explicando también la actividad que queda pendiente para desarrollo de esta sesión, su foro participativo que quedará activo en los próximos minutos, y esperando también que tengan una muy buena noche, muy buen resto de noche, un muy buen resto de semana y nos estaríamos entonces encontrando en 8 días. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Igualmente, que estén muy bien, que descansen. Igualmente, profe, muchas gracias.